En esta noche, si bien no nos conocemos físicamente en la mayoría del caso, pero Dios sí nos conoce. Dios es el que sabe nuestra condición, sabe nuestra trayectoria de vida. Él conoce también el motivo por el cual estamos en esta noche. Estuvimos escuchando ya lo que hermano Abel nos estuvo contando de estas reuniones, y bueno, estuvimos orando para que Dios también pueda ministrarnos a nosotros, para que así también podamos, si era su voluntad, de poder estar en alguna de las reuniones y transmitirle la palabra de Dios. Sabemos que el motivo principal por lo cual estamos reunidos como un lugar como este es el motivo primordial. Es donde estuvimos cantando ese himno, el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio no fue para aquellos que no reconocen que son necesitados. Si miramos en la palabra de Dios, encontramos en las 7 iglesias allí en el Apocalipsis, había una de las iglesias que decía: yo no necesito de Dios. Yo tengo todo. Soy rico, tengo esto, lo otro, lo tercero, y podríamos enumerar muchas cosas que en este tiempo actual nos toca vivir. Y hay personas que también dicen: no necesito a Dios. En una oportunidad, hace ya muchos años atrás, cuando yo era joven, había ido con mi tío, fui a visitar al padre de otro de mis tíos, y él era una persona atea, no creía en Dios. Realmente era una persona ya mayor, y este hombre decía: yo no creo que Dios existe. Y qué triste es saber que alguien pueda decir: mi existencia es de por sí mismo. Y luego pasó algo, que este hombre mencionó a Dios. Estaban limpiando un pozo y este hombre ateo estaba atendiendo lo que conocemos antiguamente, el pozo que se sacaba el agua con roldana, con una cadena o con una soga. Y en este caso tenían que limpiar el pozo y tenían un caballo que tironeaba la soga con la roldana que sacaba el barro de adentro, y este hombre ateo estaba sosteniendo la soga contra la roldana para que la soga no se escape de la roldana y tendría su curso normal. Y en un momento que él se descuidó, metió el dedo bajo la soga dentro de la roldana. Entonces él pegó el grito: Dios mío. Se ve que no era ateo, era alguien que creía que había un Dios, pero él decía: yo no creo que exista Dios, porque él había hablado en mi presencia, él habló cosas aberrantes, lo que él haría si él lo encontraría a Dios. Pero Dios estaba ahí a la par de él. Y así vivimos en este tiempo donde hay personas que todavía dicen: no, yo tengo lo suficiente, tengo para muchos años y no necesito de Dios. Pero llega el momento que nos acordamos de Dios y que hay un Dios. Y es por eso que estamos en esta noche.
hemos ido en distintos lugares ya en distintas iglesias, y como se estuvo mencionando que estamos llevando el mensaje al asilo, y es el último peldaño, podríamos decir, en la vida del ser humano. Muchas veces hemos visto personas allí en el asilo olvidados de su familia, de sus familiares, de sus conocidos, solos, sin que nadie los atienda. Pero Dios todavía guió de esa manera que en ese lugar alguien los atienda. Y Dios también permitió que podamos estar asistiéndolos con el mensaje de salvación, dándoles unas buenas nuevas, que hay esperanza aún para ellos, aún estando en la vejez. La Biblia dice que Dios se compromete de sostenernos hasta la vejez y hasta las canas, hasta que nosotros partamos de esta tierra. Dios lo prometió de esa manera y Él sigue siendo fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo es el motivo por el cual estamos también en esta noche, en este lugar, porque Dios puso su mirada en cada uno de ustedes, en nosotros, de distintas iglesias, pero buscando de agradar a un mismo Dios, porque es el Dios el que va a venir a buscar a aquellos que le esperan. Estábamos cantando que Él prometió devolver. Y esa promesa está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Con todos los acontecimientos a nuestro alrededor, vemos de que el Señor ya está, podríamos decir, con una mano sobre la manija de la puerta y esperando la orden del Padre. Porque Jesús dijo, ni yo, que soy el Hijo, sé el día, solo mi Padre. Pero lo importante es que estemos preparados, que hayamos nacido de nuevo, que tengamos una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. Encontramos un pasaje muy importante de un hombre que tenía mucho conocimiento. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Los lectores de la Biblia ya saben de quién se trata este hombre que llegó a Jesús. Y dice del primer verso en adelante, queremos tomar un pasaje de la Escritura y ver algunos puntos importantes para nuestra vida, ver también la bendición de poder leer su gloriosa palabra. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Ahora, este fariseo era un principal, no era cualquiera. Era alguien que tenía conocimiento. Pero algo se dio cuenta él, que él no lo podía hacer con toda la sabiduría, el conocimiento que tenía, porque más adelante Jesús le dice cuál era su academia, la cual él había pasado. Pero en este caso aquí lo vemos que él descubrió algo. Y dice la segunda parte del segundo capítulo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús en un momento le dice: ¿y cómo tú siendo maestro
no sabes esto. En este tiempo es bueno estudiar, tener algún título, porque realmente a veces decimos, depende lo que sepas, eres en esta vida, o depende lo que tengas, tienes el valor en esta vida. Dios quiera que cada uno tengamos también esta bendición de poder reconocerlo a Jesús. Este escriba, este fariseo, había reconocido que Jesús era enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero lo que él no sabía, que era Dios mismo, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo estaba con él. Entonces dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dice 2 veces, de cierto, como una confirmación de lo que él estaba hablándole a este fariseo, a este principal de los judíos. Si no nacieres de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Creo que algunos, a lo mejor la mayoría, no conozco su condición, digamos, material, económica, pero en algunas ocasiones tuve el privilegio de comprar un vehículo nuevo. Y también tuve esos momentos de amargura, de tristeza, de haber comprado un vehículo por fuera muy lindo, pero por dentro era el problema. ¿Y qué quiero decir con eso? A veces como cristianos, por fuera podemos ser buenos, demostrar algo que realmente no lo somos. Pero en otra ocasión tuve el privilegio de comprar vehículo nuevo y no solamente el motor estaba nuevo, sino que por donde lo miraba era nuevo. Y yo tomo muchas veces esa comparación. Cuando Jesús dice que debemos nacer de nuevo, es eso lo que el Señor nos quiere decir. Es eso lo que el Señor espera de nosotros cuando decimos haber aceptado a Cristo como Salvador personal, demostrarlo no solamente en la casa de Dios, sino también en nuestro hogar, donde andemos, con la gente que nos relacionemos, demostrar realmente que hay un cambio en nuestra vida. Y aquí menciona Jesús esta palabra para hacerle entender a Nicodemo lo que quiere decir nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Dios quiera que en este tiempo seamos veraces y no solamente con nuestras palabras digamos somos nueva criatura, sino que también con nuestros hechos. En una oportunidad escuché un testimonio de un hombre de mucha trayectoria en el camino del Señor. Este hombre se hospedó en el hogar de unos hermanos ya de edad avanzada y estaban los dos solos, el esposo y la esposa, que eran cristianos. Y en un momento el esposo fue a un supermercado, se alejó de la casa y quedó este siervo de Dios con su esposa sola. Y como él veía la trayectoria de cristiano que él tenía de muchos años,
Entonces este siervo de Dios le dice a la esposa, ¿qué cargo tiene su esposo en la iglesia? ¿Qué ministerio profesa o qué ministerio le dieron? Y la esposa le dice, no, él es cristiano de lomo. Cristiano de lomo. Como, o sea, el lomo representa la parte de atrás de nuestra vida. Y le dice, ¿y por qué así? ¿Quién le dio este ministerio? Como cristiano de lomo. No, dice, realmente, acá donde vivimos, en el pueblo donde nos movemos, cuando mi esposo pasa entre la multitud o por la calle, la gente dice, ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque sus pasos, su ejemplo demostraba realmente ser verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que Cristo quiso decirle a Nicodemo, que si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Y dice más adelante en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era algo lógico que esto es imposible. Entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer, esto no se puede. Eso no es algo ridículo, sería que podríamos creer de esa manera. Pero Jesús le dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que representa la palabra, y del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas muy importantes y necesarias para nosotros. Yo vengo podríamos decir, de cuna cristiana. Mis abuelos de ambas partes eran cristianos y realmente en mi hogar teníamos Biblias y cancioneros y no estábamos lejos de la iglesia, así que si había culto en la iglesia era que teníamos que estar. Estábamos a 500 metros de la puerta de la iglesia y sí o sí teníamos que ir a la iglesia. Pero a pesar de todo eso, yo tuve que hacer una decisión propia por Jesús en mi vida. Tuve que hacer ese paso de obediencia, nacer de nuevo para poder ser participante de esta bendición. Y realmente en nuestro tiempo allí la iglesia marcaba la diferencia cuando se hablaba de una iglesia o se mencionaba la iglesia a la cual pertenecíamos y seguimos perteneciendo, era palabra mayor. Pero Dios quiera que eso no se cambie. Eso no se cambie, sino que podamos realmente manifestar o demostrar de que somos nuevas criaturas. Por eso es que Jesús le dice, la primera vez que le dice a Nicodemo que él que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la segunda parte, la segunda vez que le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Son dos cosas diferentes, pero que van por el mismo camino. Si no hemos cambiado, si no hemos nacido de nuevo, hay peligro de que no podamos entrar en el reino de los cielos. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo, a pesar de que Dios Él sigue siendo amor. Él ama a la humanidad.
Él ama a todo ser humano, pero lo que Él no ama es el pecado que nosotros como seres humanos practicamos. Eso el Señor no lo puede ver. Por eso es que Él envió a Jesucristo para que Él pagara el precio, no porque de una manera teníamos que ser liberados, sino para pagar el precio que nosotros podamos entender el plan de salvación. Ese plan de salvación, Cristo lo pagó, no hace falta pagarlo, sino solamente es necesario renunciar. Por eso cuando Pablo escribe a Tito, en la carta de Tito, capítulo 2, verso 11, él dice que la gracia de Dios, la gracia, el don inmerecido, ese favor que no lo merecemos, siendo infieles, siendo pecadores, siendo aquellos que nuestros instintos nos llevan al mal, a desobedecer a Dios. Y todo eso es lo que en este tiempo la humanidad sigue practicando. Pero Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Para salvación. Pero no queda allí el versículo, sino que sigue diciendo el apóstol Pablo, donde él menciona, hay requisitos que cumplir para poder ser salvo. No es de cualquier manera, sí que es gratis. La salvación no hay nada que pagar. Cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, entendemos el favor que Él nos hace y también colaboramos para su gloria de lo material. Pero aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todo ser humano. Nadie en esta vida puede decir, yo no merezco, o para mí no es la salvación. Es para todos, para mí, para usted. En estos días a veces uno, al escuchar noticias y ver circunstancias en otros lugares, a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué tanta injusticia, tanta maldad? Pero a veces uno se pone a orar pidiendo justicia, como en la mayoría de los casos en las calles piden justicia. Y a veces uno piensa, Señor, permite que a tal persona también le llegue la justicia, pero no para que sea condenado eternamente, sino que vaya tras la reja y no vuelva a dañar al prójimo, para que en la cárcel a lo menos escuche el mensaje de salvación, porque también para ellos es la salvación. Es la salvación para todos. Por eso Pablo le dice, para salvación a todos los hombres. Pero luego dice que esa misma gracia nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Palabras que están escritos porque es necesario. Cuando usted se desliga de alguien, de algún bien sobre esta tierra, tiene que hacer, en la mayoría de los casos, una declaración jurada o una renuncia, para que el día de mañana no tenga nuevamente algún cargo de conciencia si pasa algo. Yo tuve esa mala decisión, podría decir, al vender un vehículo, no hice la denuncia de venta y pasaron varios años hasta que un día un hombre llega al campo allí y me dice,
nunca más vuelvas a hacer lo mismo. Nunca más hagas lo que hiciste. ¿Por qué? Porque vos vendiste el vehículo y la agencia me lo vendió a mí y no hay ninguna transferencia. Este vehículo está todavía, yo estoy circulando con la tarjeta en tu nombre. Y si yo hubiera chocado, si yo hubiera matado a alguien, vos ibas a tener que pagar por no haber hecho las cosas como corresponde. Y Dios ha tenido misericordia aún en mi vida. Y luego, el próximo vehículo que vendí, hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque hay una gran diferencia de una cosa y la otra. El próximo vehículo, cuando lo vendimos, hice la denuncia de venta, di de baja al vehículo a mi nombre y quedé tranquilo. Luego ese vehículo fue vendido una y otra vez. Los próximos compradores no habían hecho la transferencia y circulaban con el 08 firmado. Y así pasaban los controles. Pero en un momento chocaron a una persona. Esa persona, después de haber estado por un buen tiempo enfermo, murió. Y un día, yo trabajando tranquilamente en el campo, llega una citación. Pero ¿qué pasó? Este hombre murió y la familia demandaba el precio de este muchacho, que aún era joven, tenía estudio, con más razón. Pero como tenía en mis manos la renuncia, la denuncia de venta y dado de baja en la municipalidad, no pudieron hacer nada. Y con esto quiero decir, cuando nosotros, como hijos de Dios, no renunciamos a la impiedad, no renunciamos a todo aquello que nos puede afectar espiritualmente, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, para todos los hombres, pero enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como hijos de Dios estamos esperando ese momento. Estamos ansiosos de que suene la trompeta. Estamos a la espera como aquellas 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Estamos esperando ese día. Pero para esto debemos estar libres de impiedad y libres de deseos mundanos, como dice Pablo. De otra manera es imposible. ¿Cuántos, como los hermanos estuvieron mencionando, de iglesias, lugares liberales, que todo vale, que se le abre la puerta para tener más jóvenes, para tener más miembros, pero con un camino ancho? Y ese no lleva a la salvación. Ese camino ancho no lleva a la salvación. A ese lugar donde Jesús le dijo a Nicodemo, para poder entrar en el reino de Dios. El camino ancho no nos lleva para allá. Es el camino angosto, el camino de la renuncia, el camino de desechar
todo lo que a Dios no agrada. Pero gracias a Dios que todavía estamos en el tiempo de oportunidad. Si el Señor hubiera venido antes y nosotros no hubiéramos podido comprender el plan de salvación, no nos hubiéramos ido. Pero Dios, que sigue siendo fiel, Él también nos quiere encaminar hacia ese reino donde le dijo a Nicodemo: si naces de nuevo, tenés la seguridad de que podrás entrar en el reino de los cielos. Pero de otra manera es imposible. Por lo tanto, hermanos, no conozco sus condiciones espirituales, pero al que estamos sirviendo conoce su necesidad, conoce su estado espiritual, sabe cuál es su necesidad en este tiempo. Pero de toda manera hay esperanza todavía, porque aún la Biblia ya en el Antiguo Testamento dice que hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Una vez que cerramos nuestros ojos en esta vida, no hay más esperanza. No hay más esperanza. Por más que digamos muchas palabras buenas y quieramos hacer muchas cosas, no hay más esperanza. Por lo tanto, debemos buscar a Jehová mientras puede ser hallado. El hermano estuvo leyendo ese pasaje. Quiere decir que llegará un momento en que Él no se va a dejar encontrar. Una vez que partimos de esta tierra, no hay más esperanza del lugar de cambio de la eternidad. La Biblia dice, creo que Proverbios lo dice: así como el árbol cae, así quedará. Queriendo decir, así como nosotros morimos en esta vida, tenemos que presentarnos ante Dios, pero deseamos que cada uno pueda agradar a Dios, tener una vida transformada, ser nueva criatura para poder entrar en el reino de los cielos. Ese reino está abierto. Esa puerta está abierta. La esperanza está en cada uno, cómo vamos a aceptar. Dios quiera que cada uno podamos elegir el buen lugar. En algunas ocasiones hablado con personas, hermanos de iglesias, dicen: yo en ese lugar me siento bien. Pero no es el sentirse bien, es haber nacido de nuevo para poder ser heredero de la vida eterna. En esta tierra hay muchas herencias que a veces los padres dejan, pero hubo ocasiones que por una sola letra en el nombre o en el apellido no pudo ser heredero de la fortuna. ¿Cuánto más en el reino de los cielos? ¿Cuánto más? Le cuento una historia más y con esto quiero dejar este lugar. Hace ya un montón de años atrás, un hermano de nuestra iglesia, en esos tiempos cuando venía el subsidio para los agricultores, un hermano hizo todos los trámites que se requerían, como la mayoría de los agricultores hacían, y cuando llegó la lista para cobrar, él no podía cobrar. El dinero había llegado,